Ya, bien muchachos, vamos a enlazarnos nuevamente. Ah, Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a continuar con la explicación acerca del tema de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como algunos la conocen, ¿no? Esto es un tema que ustedes ya han tratado, así que vamos a verlo rescatando las características de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que actualmente un examen de admisión pueda pedirnos o pueda presentarse en este caso, o lo que necesitamos urgentemente tener como conocimiento de la Primera Guerra Mundial. Dentro de ese conocimiento que necesitamos como estudiantes de quinto año de secundaria, quien les habla el profesor Sunarro Vázquez, vamos a tener claro de que ya unificados los estados, ya presentándose los estados imperialistas, ¿no? De formarse las colonias, ya no va a haber otros espacios más que conquistar o que dominar o que colonizar en este caso. Entonces, el estilo imperialista se va a cimentar en Europa. Alemania, y el ya pues entrado en edad Bismarck, Otto von Bismarck en este caso, va a ser destituido para el año 1890. Para el año de 1890, el rey Guillermo II va a ascender al trono. Ahí nomás, entre otros estados, se está dando un tema de una carrera armamentística de producir quién produce las mejores armas. Las avionetas, de conquistar los aires, el dominio, el control, los vehículos pesados, por así decirlo, ¿no? El uso de armamento químico también va a ser muy importante. Se van a ir sumando causas, entre las que va a destacar las causas más importantes, por así decirlo, ¿no? Y que siempre ha dado y ha estado presente, va a ser esa rivalidad entre los franceses y los germanos, ¿no? Esta rivalidad entre Francia y Alemania va a estar bien marcada desde antes de la unificación, ¿no? Ya con las unificaciones de las mismas se va a quedar, como se dice, zanjado esa rencilla entre ambos. Por otro lado, vemos a otros estados, a otros imperios que están tratando de posicionarse en el territorio de las Balcanes, o sea, frente a la península, en este caso, frente a la península de Anatolia, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, como es el Imperio Turco, o el Imperio Otomano en este caso. Entre ellos va surgiendo el nacionalismo, ideologías como el imperialismo, en este caso, el nacionalismo, la búsqueda de buscar una independencia, por así decirlo, que hemos visto en la clase pasada. Y esto va generando un panorama, ¿no? Un panorama en el sentido de Europa que están surgiendo naciones. Grecia va a ser una de ellas. Entonces se está viendo un panorama de descolonizaciones, de independencias, de unificaciones, de carreras armamentísticas hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Todo va a darse prácticamente en el siglo XIX, toda esta situación. Para el siglo XX, ojo, para el siglo XX va a ser testigo del desate de la Primera y Gran Guerra. Pero para que se dé una guerra o una Primera Guerra Mundial, hay que entender dos cositas. Tienen que estar involucrados todos los países del mundo, de diferentes partes del mundo, ¿cierto? Para que se llame una Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que todos los continentes tienen que estar involucrados. Profesor, por la parte del continente americano, Estados Unidos, pero ¿cómo llega a intervenir Estados Unidos? Estábamos contando en el primer bloque. En el primer bloque prácticamente hemos pasado para dialogar acerca de los datos curiosos de la Primera Guerra Mundial. Ya con lo que vamos a aprender en este segundo bloque, vamos a poder ir interactuando el panorama de cómo se presenta esta Primera Guerra Mundial. 28 de junio de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Esa fecha no, el año sí. Ojo, esa fecha no. Se desata un atentado, ¿no? Que pasa pues en un territorio de las Balcanes, ¿no? Que no tiene nada que ver pues prácticamente con los estados de Francia, de Rusia, de Alemania, nada, no tiene nada que ver. Son estados entre Bosnia, Sarajevo y austrohúngaros, ¿no? Ah, bueno, listo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Se
prácticamente se asesina al archiduque Francisco, en este caso, a Fernando, al sobrino del emperador Fernando, y prácticamente se encuentra un pretexto, ¿no? Las naciones encuentran un pretexto, ¿no? Para fijarse los ojos de la carrera armamentística, fijar los ojos en ese atentado, ¿no? Esperemos con ansias qué es lo que va a desatar, ¿no? ¿Quién atenta con el archiduque Francisco? ¿No? Un activista, quiere decir una persona que participa en actividades eh, de protesta, ¿no? Que conoce una que otra cosa, pero es un activista de la mano negra, como si un partido político, por así decirlo. Atenta con el archiduque, prácticamente lo mata y la situación se condiciona. En base a ello, recordemos dos puntos importantes, que en este proceso de guerra se van a dar, después del desarrollo de la guerra, ¿no? Que ya se realizó el atentado. Pero en el proceso de la guerra se van a dar alianzas. Y estas alianzas van a estar marcadas por dos bloques. Siempre la característica de dos bloques. En la segunda, como en la primera, ¿no? En la primera como en la Segunda Guerra Mundial, dos bloques. Los ententes o aliados que están forjados por Alianza Francia, Reino Unido y Bélgica, ¿no? Que son los primeros que van a sumarse. Y los imperios centrales, como Alemania, Austria-Hungría e Italia. Se van a ir sumando, como se dice, aliados, ¿no? Conforme se va desarrollando la Primera Guerra Mundial. Entre los que van a destacar para los años siguientes, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos, Turquía y Bulgaria. A cada uno de los bandos, a cada uno de los bloques. Ah, muy bien. Pero hasta antes que se dé la Primera Guerra Mundial, ya había bloques claros. Ahora quiero que usted me entienda. Si el asesinato del sobrino del archiduque no fue la causa y fue el pretexto, ¿por qué se tenían que involucrar otras naciones? Retrocedemos, hacemos historia, estudiamos el pasado, ¿no? Estudiamos el pasado para entender el presente y comprender el futuro, ¿cierto? Vamos al pasado, 1879, siglo XIX, un siglo anterior. ¿Qué había pasado? Alemania había firmado ¿con quién? Con Austria-Hungría, ¿no? Italia, algunos lazos habían firmado, y Rusia también firmaron un tratado mediante el cual se estrecharon sus relaciones. Hey, en ese tratado quiere decir que prácticamente hey, somos amiguitos. ¿Se acuerdan? Entre ustedes en colegio, en primaria, no, mi amiguito, se juntaban, ¿no? Y tenían que defenderse, igualito. Años anteriores ya habían firmado un pacto. ¿Entre quiénes? Austria-Hungría. ¿Y a quién, al sobrino de quién habían matado? Ah, del rey Fernando de Austria-Hungría. Ah, habían matado a su sobrino. O sea que si Austria-Hungría declaraba la guerra a alguien, quiera sí o no, tenía que ir a pedir ayuda a quiénes, con los que había firmado un tratado. Ahora ya van entendiendo cómo resulta la figura, ¿no? Ahora vamos a ver otro acuerdo, otro tratado importante en este caso, ¿no? De que así como firmaron Alemania, Austria-Hungría e Italia, también Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? También a ellos se le llamó la Triple Entente, y ellos lo hicieron prácticamente en el año 1894. Miren, 1894. Bismarck renovó los tratados ¿con quién? Con Rusia, con Francia, ¿no? Miren, prácticamente ambas naciones, para 1904, Inglaterra se va a unir a ese tratado. Para 1907 quedó terminada la Triple Entente. O sea, quedó terminada. ¿Por qué? Porque las rencillas ya estaban dadas, pues, entre franceses y alemanes. Si yo veo que Alemania forma sus aliados, ah, no, yo también no me quedo atrás. ¿Me dejo entender? O sea, yo también hago mi pacto con mi grupo. No, con mi grupo. Ah, ya. Pero el Imperio Ruso siempre ha estado ligado, pues, ¿se acuerdan de la Triple Alianza, de la Triple Entente? ¿No? Igualito, ya no estado ligado desde años anteriores, de épocas monárquicas. Pero esto se va a ver reflejado acá. Eso quiere decir que otros países que están a la margen de ellos, quiere decir que si Rusia interviene en una guerra, los que de la Triple Entente que firmaron con Rusia están dispuestos a apoyarlo. Ahora ya vemos cómo un accionar va a tener que involucrar a otras naciones en el desarrollo y el proceso de la guerra. Y ahora sí decimos, ah, ya voy entendiendo por qué las otras potencias saltan, pues. Ahí tenemos los puntos claros, ¿no? Y los aportes que van a dejar militarmente cada uno de ellos, ¿no? Miren, ojo,
Profesor, entonces, en conclusión, la primera guerra mundial, 1914, inicio de guerra, 1918, fin de la guerra. Ahí está, fecha, pregunta, examen de admisión, muchachos. Este es el panorama, señores. Este es el panorama de los tratados, pues. Acá está la triple entente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y los aliados, ahí está, de verde y rosadito. Así está el panorama. Profesor, pero el enfrentamiento pasa acá. ¿Pero a quién asesinan? A uno de acá. Eso quiere decir que si él le declara la guerra a ellos y uno de ellos está del bando enemigo, está involucrado con Rusia y Rusia decide participar en la guerra, el resto tiene que apoyar, ¿cierto? Muy bien, profesor, ya voy entendiendo el panorama de la guerra. Ah, por eso también se le conoce como la Gran Guerra, ¿entiendes? Ahora, el proceso de la guerra. En un abrir y cerrar de ojo, entre los meses de junio a agosto, todos se van a declarar la guerra. Se van a declarar sus verdaderos sentimientos. No de amor, sino de guerra. Ojo acá. El asesinato del archiduque fue el pretexto. El 28 de julio, el atentado de Sarajevo. ¿Se acuerdan? El 23 de julio, Alemania y Austria-Hungría lanzan un ultimato a Serbia. El 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia porque no tiene respuesta después de 5 días. Para el 30 de julio, Rusia inicia su movilización general. ¿Por qué? Porque quiere apoyar a Serbia, pues. Tiene lazos con los serbios. A esto se va a sumar que Alemania le va a declarar la guerra a Rusia. ¿Por qué? Porque se quiere meter en la guerra. Pero Rusia, ¿con quién fijó lazos? ¿Se acuerdan? Con Francia, con Inglaterra. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, ahí se dan cuenta de la situación. El 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia. ¿Por qué? Porque va a apoyar a Rusia, pues, y va a desplegar sus tropas. Y así empieza. Alemania prácticamente le declara la guerra a Francia el 3 de agosto, y el 4 de agosto Alemania invade Bélgica. Lo que provoca, ¿qué cosa? De que el territorio belga prácticamente le pide ayuda a Reino Unido, y Reino Unido le declara la guerra. Pero Reino Unido, ¿de quién es aliado? De Francia y Rusia. Así, prácticamente se desata la Primera Guerra Mundial sin necesidad, ¿no?, de tener un causante evidente, una causa real, ¿no? No, por así decirlo. Así se desata la Primera Guerra Mundial y se desatan los flancos. El proceso de la guerra está marcada por etapas, ¿no?, o fases, como lo conocemos nosotros en la historia. No te preocupes, Ariel, o fases de la guerra. Primero, para 1914, se da el periodo de la guerra de movimientos. Le pone como término movimientos porque se van a mover, movimiento, movimiento. O sea, van a elaborar plan para desplegar las tropas en la vía terrestre, ¿cierto? Todos van a desplegar sus tropas, Rusia, Francia, Alemania, desplegan sus tropas, ¿no? Durante este periodo se da un ataque conocido como el ataque de Marne, un episodio, uno de los primeros episodios de esta Primera Guerra Mundial. Ahora, en el marco y el desarrollo de esta guerra, ¿no?, vamos a tener, estamos grabando, vamos a tener que para 1915 y 1916 la guerra va a cambiar de rumbo, va a coger otra característica, otra estrategia de guerra. A ella se le va a llamar la de posiciones. Ya no hay que desplazarnos más a otros lados. Esta es nuestra posición. De aquí nos posicionamos y enfrentamos y realizamos la guerra. Aquí es donde se va a expresar la confección de armas, granadas, lanzallamas, ataques, alambres de púa, ¿no?, gas químico, ¿no?, entre otros inventos que va a realizar el hombre para buscar tratar de salir victorioso en esta guerra. Los alemanes empiezan a aplicar una guerra química, ¿no?, y se van a posicionar. Es ahí donde van a decir, de aquí no nos movemos, y para que no pasen, ¿qué hacemos? Atrincherémonos. Pero hoy en día nosotros conocemos pues la trinchera como aquellos montículos de arena que podemos llenar, pues, ¿no?, de arena, y nos atrincheramos, nos posicionamos. Acá no pasa nadie, ¿no? No pasa nadie, ¿no? Ellos igualitos, pero ellos optaron, en vez de la superficie de la Tierra, sino irnos hacia abajo, cavar una zanja de 2 metros a metro y medio, como lo están viendo ustedes, y posicionarse ahí. ¿Tú te imaginas estar todo el día ahí apoyados, esperando un ataque? Así estuvieron por un periodo de tiempo de año y medio. Imagínense, de 1915 a 1916. A eso se le llamó la guerra de posiciones, o también conocida como, ¿no?, un proceso conocido como la guerra de trincheras. Y de verdad que fue un martirio, déjenme decirle. ¿Por qué? Clima. Cuando llueve y tú tienes un pozo en la tierra, ¿qué hace? Se llena de agua. Los soldados estuvieron expuestos al agua,
a una situación. Y tú sabes que si los cielos están también a la margen de ellos, ¿qué tenían que hacer? Grado de contaminación del territorio, prácticamente expuestos a muchos males, a desnutrición, alimentación. Imagínense que pasaron Navidad ahí, Navidad, sacaron su banderita de tregua, tregua, y entre trinchera y trinchera, o sea, entre espacio y espacio, bando enemigo, bando amigo, bando enemigo, bando enemigo, entre dos bandos, por así decirlo, había un espacio. Y esos espacios estaban llenos de tierra, ¿no? Más o menos un espacio, estamos hablando de 60, 80 metros de distancia entre las trincheras. Estaban llenos de púas, porque en la Primera Guerra Mundial se inventa el alambre de púas, ¿no? Si ustedes de repente por ahí ven unos parques. Estaban llenos de esos alambres de púas, y los enfrentamientos eran ahí. Sacaban su banderita blanca, paz, es Navidad, ¿no? Y un determinado 12 de la noche de un 25 de diciembre, un 24 a las 12 de la noche, todos los alemanes, franceses, ingleses de Reino Unido cantaban villancicos, imagínense. Exacto, también es muy cierto, Sebastián Atencio, pero ese partido en forma de tregua, que fueron uno de los primeros eventos deportivos importantísimos, ¿no? También fue un acuerdo de tregua, pero tú te imaginas un acuerdo de tregua, una rivalidad, cualquiera que quería detonar el estadio y se acabó el asunto, ni lo imagines. Una guerra que se desata en una situación pues totalmente preocupante, ¿no? En este escenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Resaltante el uso de casco, ¿no? El casco, como se, ¿no? De bronce, de cobre, ¿no? Reforzado, por así decirlo, ¿no? Se cambia, se perfecciona. La parte de la barbarie de la guerra se dio netamente en este periodo de la guerra de trincheras. O sea, lo rudo, lo feo, lo indeseable de una guerra que trae consigo, ¿no? Aparte de la muerte, ¿ah? Una de las guerras más crueles en este espacio. Miren los espacios, miren. Una trinchera y otra trinchera, miren, el espacio. Estamos hablando de 50, 60 metros, ¿eh? ¿No? Entre trinchera y trinchera. ¿No? Por eso es que se escuchaban los villancicos, las canciones de Navidad, ¿no? Y no había que panetón, ¿no? Ahí era la lluvia y se acabó el asunto. ¿No? Miren, ve los espacios cortos, ¿no? Miren, cortos, entre trinchera y trinchera. Pero para 1918, estamos hablando de la etapa final de la guerra. Estados Unidos va a intervenir, ¿no? Ya la situación la tenían ganado, ¿no? ¿No? Ya la tenían ganado, pero ¿qué pasa? Para 1917, el zar Nicolás II, ¿no? Va a experimentar uno de los procesos revolucionarios más importantes. El socialismo va a causar ¿qué cosa? Socialismo en Rusia, pues. Lenin se va a posicionar, Lenin va a condicionar los asuntos en Rusia y práctica Vladimir Ulyanov, para los que no lo conocen, conocido como Lenin, se está presentando el proceso de la Revolución Rusa de 1917. Rusia prácticamente tiene que dejar la guerra, abandonar la guerra, condicionar la guerra. Por lo tanto, por lo tanto, para este año se van a llegar las tropas estadounidenses. ¿Pero por qué llegan? Llegan porque prácticamente se da el hundimiento de un crucero estadounidense. ¿Y quiénes estaban en este crucero? En este crucero había militares, pues, militares de la Marina. El hundimiento de este barco no se acusó netamente a Alemania por los hechos cometidos de este barco en Lusitania, y Estados Unidos decide, ¿saben qué? Hasta aquí no va a llegar. A partir de ahora Estados Unidos interviene en la guerra. Y Estados Unidos interviene para dar su última estocada, justo al final, justo cuando ya la victoria ya estaba dada por otras personas, ¿no? Se da y se concentra, y se acabó el asunto. Y prácticamente determinante la participación de Estados Unidos en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Ahora, una vez que ganan, claro, en este caso, los del Entente, la guerra, el mapa se va a reconfigurar. Alemania queda invadida, pues. Se empieza a invadir los espacios territoriales de Alemania. Alemania es condenada a pagar una multa. Ojo, ojo, en ese tratado de paz, en 1919 a 1920, se firma ese tratado de paz, ¿no? El cual va a ser el Tratado de Versalles también, ¿no? Y también prácticamente se le va a aplicar ojo, severos acuerdos en los cuales tiene que pagar Alemania a los estados, a las otras naciones, ¿no? ¿Qué determina? Alemania perdía su categoría de gran potencia.
y perdió el 13% de sus territorios. Alsacia y Lorena, que fueron siempre peleados por Francia, se le entregan. Eupen, Mali, se le entrega a Bélgica. Bosniana y Prusia occidental se le dan a Polonia, y Polonia queda como el centro y el corazón de Europa. Se le va a obligar a pagar, ¿no? Se le va a dar ciertas limitaciones en el armamento, ¿no? Alemania reconoce su responsabilidad por los daños ocurridos en esta primera guerra y llegan a un acuerdo. De este acuerdo van surgiendo las Naciones Unidas, ¿no? Ahí surgen para evitar de que después se dé otra situación de guerra en este panorama, en esta situación. En ese proceso de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda endeudada prácticamente y tiene que pagar una multa. Prendan su cámara, jóvenes, ¿qué pasó? Apagaron su cámara en el momento de compartir para que no se distorsione, qué Profe, cosa, de repente poder ver la pantalla. No se preocupen, yo les entiendo, no hay ningún problema. Pero sí, este es el panorama real de la Primera Guerra Mundial. Hasta este momento, queridos estudiantes, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún interrogante? ¿Mm? profe, ¿podría poner la última diapositiva, por favor? Perdón, ¿me puedes repetir, hijo? La última diapositiva, por favor. La ¿Podría poner? última. La última diapositiva es el Tratado de Versalles, el acuerdo de paz, ¿no? Los acuerdos que firman acá. Vamos a ponerlo acá. Uy, no me percaté. Listo, no. A ver, no me había percatado que le había apagado el micro, disculpa. Lo que pasa es que dentro de las multas que se le habían dado, ¿no? Una de las primeras consecuencias que después va a pasar a ser la causa de la Segunda Guerra Mundial va a ser el problema del corredor de Danzig, ¿no? Acá vamos a ver. El corredor de Danzig justo está en este estrecho que está acá, donde se le cierra a Alemania la salida al mar. Estos dos se cierra, se junta este espacio. Y prácticamente se le cierra un territorio, ¿no? La búsqueda de poder conciliar este espacio a Alemania en el estado, en estos estados, va a ser el detonante también en una Segunda Guerra Mundial. 300 millones de francos se le asignaron que tenía que pagar Alemania a los que, pues, a los estados en los cuales había ocasionado, pues, daños netamente de infraestructura, netamente de territorio, una compensación por 105 destrozos. ¿Sí? El mapa se reorganiza, se corrige el mapa, ¿no? Y Alemania, pues, asume la responsabilidad de culpa. Todas las sociedades vencedoras se van a unir en una sede en Ginebra, en Suiza, y van a determinar los primeros principios de formar una asamblea general, ¿no? Para determinar el Consejo de las Naciones Unidas, ¿no? Para buscar el principio principal y básico, ¿no? La seguridad colectiva, y que no se desate
una situación, pues, como esta guerra que nosotros acabamos de analizar y ver, ya que trae consigo gran cantidad de pérdida de vidas humanas, trae consigo, pues, el cambio del panorama, ¿no?, de Europa, como hemos estado viendo, ¿no?, hasta el momento. Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún interrogante al respecto? ¿Alguna duda? Ninguna. Prendemos cámara, jóvenes. Ya no estamos compartiendo para que ustedes puedan visualizar, vayan prendiendo su cámara. ¿Sí? De paso también para corroborar la asistencia, también va a ser muy importante. ¿Sí? Prendemos, pero voy a corroborar la asistencia, por favor. Bien, en lo que de repente por ahí queda alguna pregunta, alguna duda, vamos pasando a asistencia, ¿sí? En asistencia. Vamos acá. Estefano León, Presente, profe. Sandro Rojas, Presente. Vania Pita, Presente. Marcelo Jesús, Presente, profe. ok, hijo. Alison Torres, utilice el chat, hija, si tiene problemas con el audio. Mijael Quispe, Presente. Astrid Cardosa, Mariana Tambraico, Presente. Sebastián Atencio, ok, Sebastián, estoy viendo el chat ahí. Muy bien. Sí te escuché, Estefano, no te preocupes. Muy bien. Ariel Astete, Presente, profe. José Ortiz, asistencia. Patrick Salazar. Ah, dos José Ortiz. Ok, José. Patrick Salazar. Nicole Peralta. Presente. Ok, ok, Patrick. Daisy Vargas. Presente. Jesús Gil. Presente. Eri Goré. Presente. Aileen Mamani. Presente. Jamie Pesúa. Presente, profe. Y Angulo Moreno. Mijail Quispe también. Ya lo tengo aquí en asistencia. Bien, Presente, muy bien. profe. Muy bien, Patrick, muy bien. Vamos a dejar